damos la más cordial bienvenida a esta cuarta reunión científica del segundo año de la pandemia. Y con un tema súper atractivo que nos va a permitir alejarnos de este pensamiento recurrente que tiene que ver con el coronavirus. Tengo el honor de presentar a la coordinadora de esta científica que se llama Dietas de Moda, ¿qué evidencia tienen? La doctora María Elena Torresani. Voy a recurrir al machete para decir que la doctora Torresani es doctora de la UBA en el área de nutrición, certificada en estudios superiores en bioética por Flaxo, investigadora categorizada de la Facultad de Medicina de la UBA, actualmente a cargo del proyecto UBACIT 2018-21, directora de la carrera de especialización en nutrición clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, coordinadora del área de nutrición de los consultorios asociados de endocrinología y de la Fundación para la Investigación de las Enfermedades Endocrino-Metabólicas, profesora asociada de la Cátedra de Entrevista Motivacional de la carrera de nutrición de la Universidad de Favaloro, ex profesora adjunta a cargo de las cátedras Dietoterapia del Adulto y de Niño de la carrera de nutrición de la Facultad de Medicina de la UBA, es compañera en la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Nutrición, autora de varios libros y artículos de la especialidad. Marina va a hacer la presentación de los expertos disertantes que van a compartir la científica de hoy. Adelante, Marina. Buenas noches, Miriam, un gusto, muchas gracias por tus cálidas palabras para la presentación y un gusto poder coordinar esta reunión. Si me permiten, voy a compartir pantalla para presentar a esta cuarta jornada, cuarta reunión científica de la Sociedad Argentina de Nutrición. Creo que deben estar viendo bien toda la pantalla. Sí, perfecto. Perfecto, gracias. Ante todo, para coordinar esta actividad, declaro que no presento conflictos de interés en cuanto a esta temática. Y permítanme, antes de iniciar y presentar a los expositores, una mínima reflexión. ¿Con qué contamos? ¿Qué sabemos? ¿Qué datos certeros tenemos hoy en día? En la Encuesta Nacional de Factores de Riesgos del año 2013, en Argentina 6 de cada 10 adultos presentan exceso de peso. Ahora, cuando tuvimos los datos de la encuesta del 2018 o de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud del 2019, esa cifra aumentó a 7 de cada 10 adultos con exceso de peso. Y cuando en abril de este año, el grupo de trabajo de nuestra Sociedad de Comportamiento Alimentario y Psicología presentaron un muy lindo trabajo acerca de los perfiles y el comportamiento alimentario, los fenotipos del comportamiento alimentario a cargo, coordinado por la doctora Vanessa Ángel y sus colaboradores, se pudo registrar en ese trabajo que más del 40% manifestó haber aumentado de peso durante el confinamiento. ¿Qué otros datos tenemos? Cuando nosotros pensamos en qué pasó desde el punto de vista de la comunicación, tema que se acrecentó muchísimo en estos 2 años, año y medio que vamos de pandemia, de nuestra población total, considerada más del 90% urbanizada, más, fíjense, más de, por persona, hubo más de una vez por persona una conexión a un equipo de comunicación, particularmente celulares. 55 millones de personas estaban conectados a celulares. Y de esa población, el 80% era usuario de Internet, de las principales redes sociales como Facebook, TikTok, Internet, a través de Instagram, fueron las principales redes utilizadas. Esos valores
aumentaron considerablemente en la población adulta, pero particularmente en las mujeres, siendo aproximadamente más de 3 horas 20 minutos exactamente fue lo medido, que pasaron por día la población conectada a las redes. Y el aumento mayor fue en las mujeres respecto de los varones. ¿Con qué otro dato contamos desde el año pasado, desde el confinamiento? La gran asociación que hubo entre la tecnología y las aplicaciones, podríamos decir, para todo lo que es fitness y también nutrición. Y si bien los países más conectados y más asociados entre la nutrición, la tecnología y la conectividad fueron Estados Unidos y India, en otros países de la región y también del mundo, estos valores se han acrecentado considerablemente. El crecimiento que se observó respecto a años anteriores es de más del 30%. Y dentro de este contexto está considerablemente también en furor y en moda todo lo que es las dietas, valga la redundancia, de moda. Dietas que justamente nosotros vemos cómo se busca la magia, cómo aparece el furor de una nueva dieta, cómo aparece al principio el bienestar, el placer por esa nueva dieta encontrada, luego el clásico aburrimiento y el abandono de la misma. Y, por qué no decirlo, esos efectos milagrosos a corto plazo. Dentro de esas dietas de moda ha hecho furor todo lo que nosotros consideramos como pacientes 2.0 en las redes que buscan esta temática. Y es todo un juego de oferta y demanda, justamente. También ha habido furor en las dietéticas y también en las consultas hacia los profesionales respecto a esta problemática. Por eso es que nos pareció oportuno que esta reunión científica se dedique a esta temática, pero para ver justamente si es la moda o la evidencia a quien nosotros tenemos que tener como consejero a la hora de responder a nuestros pacientes en la consulta. ¿Qué evidencias tienen estas dietas de moda? Hay muchísimas dietas de moda en el mercado dando vueltas en este juego de oferta y demanda, pero tienen que ser ellas analizadas con el rigor científico que declara la evidencia. No todas estas dietas de moda son analizadas por artículos científicos y por evidencia científica, y por eso es que nosotros hemos elegido para esta temática 3 grandes expositores y 3 grandes dietas de moda que vamos a ver qué nos dicen ellos respecto a esta evidencia. Para eso nos van a acompañar el doctor Silvio Schreiber, que él va a hablar sobre pro y contras de las dietas cetogénicas. Él es médico especialista en nutrición y diabetes, es docente de medicina interna de nutrición de la UBA, director de la carrera de especialización en nutrición, sede Hospital Italiano, es vicedirector de la carrera de especialización en nutrición de la Fundación Favaloro, experto en lípidos y diplomado en comunicación científica, médica y ambiental. A continuación va a exponer la licenciada Carolina Pentreach. Ella es licenciada en nutrición de la UBA, especializada en obesidad y nutrición deportiva, es docente de posgrado de la Universidad Favaloro, secretaria del Grupo de Trabajo de Obesidad de la Sociedad Argentina de Nutrición y coautora de publicaciones en nuestra revista sobre esta temática. Ella va a hablar sobre los pros y contras de las dietas de muy bajo valor calórico. Y por último, la doctora María Virginia Busnelli. Ella es médica de la UBA, realizó su formación en endocrinología y metabolismo en el Hospital Pirovano, es especialista en nutrición con orientación en obesidad en la Universidad Favaloro, formada en la Universidad Favaloro, directora médica del Centro Médico CREMIF, creadora y directora académica del Centro de Docencia CEAR de las Residencias Médicas y coordinadora de la Diplomatura de Nutrición de nuestra sociedad.
Ella va a hablar sobre pros y contras del ayuno intermitente. Así que presentados los tres expositores, mínimas recomendaciones para ponernos de acuerdo en esta reunión científica. Vamos a agradecer que puedan silenciar sus micrófonos y si llegara a haber problemas de conectividad, apagando las cámaras, la misma se mejora. Las preguntas o comentarios las vamos a hacer al final de las tres ponencias y sería muy bueno poder utilizar el chat al respecto. Estaría bueno que, sobre todo al momento de las preguntas, puedan utilizar su nombre y apellido mediante que se puedan renombrar. Y esta reunión va a ser grabada y va a estar disponible en el canal de YouTube de la sociedad. Así que, sin más, voy a dejar de presentar pantalla para darle lugar al doctor Israel. Silvio. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y por la presentación. Las dos preguntas de rigor a esta altura del partido es si se me escucha y si se ve la pantalla. Sí, ahí estamos muy bien. Bueno, gracias Marina por la presentación. Pequeña corrección, soy vicedirector de la carrera de especialistas en nutrición del Instituto Barcelona. Perdón, gracias. También declaro en este tema no tener ningún conflicto de intereses y dado que soy el primero de los tres disertantes, suena dieta de moda a una palabra no técnica y en realidad dieta de moda tiene una definición y es un plan o ayuda para perder peso que exagera al prometer resultados drásticos. El dramático que ven es una traducción literal del inglés. Regularmente estos resultados no hacen que el peso se pierda a largo plazo y usualmente no son muy saludables. De hecho, algunas de estas dietas pueden ser peligrosas. Hecha esta definición, dieta de moda puede ser de varios siglos atrás. Y de hecho, la primera dieta keto, del inglés keto diet, que se tomó como la clásica, es la de este señor, del doctor Russell Wilder, de la Clínica Mayo, que la crea en principio para el tratamiento de epilepsias y establece una relación de macronutrientes, grasas, proteínas, carbohidratos de 4:1:1, haciendo que el organismo ingrese en un estado de cetosis. Esta relación hace que el 90% de las calorías provengan de las grasas, 6% de proteínas y apenas 4% de carbohidratos. Este mismo profesor, en el año 1922, publica este artículo hablando de cuál es el umbral de cetogénesis y marca que habría que saber cuál es para poder hablar de seguridad de las dietas tan altas en grasas para ser usada, en este caso, en diabetes. Acá tenemos, bajo ningún concepto es didáctico leerlo ahora, pero ustedes lo van a tener disponible en la grabación, las distintas dietas con el enunciado cetogénico, con la relación de los tres distintos macronutrientes, encabezando la clásica de este hombre Wilder y las distintas modificaciones, con triglicéridos de cadena mediana, con triglicéridos de cadena larga, etc. Esto es lo que hay en la literatura dando vueltas. Entonces, cuando alguien nos dice, doctor, estoy haciendo una dieta keto, o puedo hacer una dieta keto o seco, o como la quieran llamar, primero tenemos que charlar de qué paciente estamos hablando, qué lo podemos ayudar, y segundo, de qué me está hablando él. Esto me pareció muy atractivo ver donde hay evidencia fuerte y donde hay evidencia apenas emergente. Y de la evidencia fuerte tenemos epilepsia,
reducción de peso, diabetes y parámetros cardiovasculares. En función del tiempo ni vamos a mencionar la emergente. Y sí recordarles que en relación a epilepsia, el año pasado, la 7ª reunión científica, tuvimos justamente controversias de dietas cetogénicas en infancia y en adultez, que también tuve la suerte de estar presente, y ahí se habló largo y tendido, y ustedes lo pueden ver en nuestro canal de YouTube tranquilamente, toda la experiencia en estilo cetogénico, que es lo que usan los pediatras que se dedican a la paz neurológica. Nosotros decimos, tomando que un tratamiento tradicional de la obesidad, me gustó esta frase de François de Rochefoucauld, que dice que una dieta demasiado severa para guardar la salud es una enfermedad tediosa, y no cabe la menor duda. Aristóteles ya había dicho que es de importancia para quien desea alcanzar una certeza en su investigación el saber dudar a tiempo. Así que empecemos a dudar. Nutrición es ciencia y no es opinión, y acá tengo a la cabeza al profesor Escudero, que marcó claramente la importancia de la nutrición como ciencia. Por lo tanto, dejemos las opiniones de lado y hablemos de hechos verificables. Una célula típica humana puede contener 1.000 millones de moléculas de ATP en un instante dado. Esa cantidad se puede utilizar y resintetizar en apenas 3 minutos. Pero cuando hay una demanda grande de ATP, tenemos que usar vías complementarias, y esto es ante ausencias extremas de ciertos macronutrientes o ciertos alimentos. En limitación extrema de carbohidratos, el metabolismo celular necesita nutrientes esenciales, y es muy interesante leer sobre los inuits. A los esquimales o esquimos no les gusta ser llamados como tales, sino que reconocen su etnia inuit, y evidentemente no le vamos a hacer consumir a un carbohidrato a un señor o una señora que viven en extremos de temperaturas donde es imposible pensar en cultivar. Entonces, ¿la célula puede obtener energía de ácidos grasos, glucosa y cetonas? Algunas de ellas van a usar preferentemente ácidos grasos. La que no puede usar ácidos grasos porque necesitan glucosa o cetonas, pueden usar cetonas, por ejemplo, el tejido nervioso. Finalmente, células con pocas mitocondrias, como médula renal, testículos, leucocitos, o ni siquiera algunas, como eritrocitos, córnea, cristalino y retina, son totalmente glucodependientes y deben ser sostenidas justamente por la glucosa. Acá tenemos en las dietas cetogénicas, y acá hay que diferenciar con la charla que sigue, de bajos carbohidratos, el uso de los aminoácidos como base y de las grasas provenientes de los triglicéridos, tanto en glicerol como en ácidos grasos para el uso que acabamos de ver. En condiciones de limitación extrema de carbohidratos, utilizamos la misma fuente de energía, pero lo corremos hacia el gasto adipocéntrico y disminuimos el glucocéntrico. Trabajos que hablan sobre el impacto en el peso corporal de las dietas cetogénicas. Este trabajo pediátrico, que habla de riesgo cardiovascular, habla de beneficios en 30 adolescentes, pero en 3 meses de duración. La vida, por suerte, no son 3 meses. Acá tenemos que este otro ensayo, randomizado y controlado, muestra que las dietas bajas en carbohidratos y cetogénicas consumidas ad libitum, en comparación a dietas hipograsas y hipocalóricas, muestran mejora en la pérdida de peso en 53 mujeres que eran previamente sanas, pero 6 meses de duración.
Aquí tenemos una dieta baja en carbohidratos, por lo tanto cetogénica, con una baja en grasas en obesidad severa. Y acá nuevamente, pero con un N también chico de 132 personas, 6 meses de duración, mejor descenso de peso. Y el subgrupo de estos 132 con diabetes mejoró la insulinosensibilidad e inclusive alguno abandonó la farmacoterapia. Este otro trabajo mostró dietas bajas en carbohidratos cetogénicas consumidas ad libitum, nuevamente con un N pequeño, 63 personas obesas, pero durante un año de duración. Finalmente, este otro ejemplo, con dietas justamente comparadas, bajas en grasas versus bajas en carbohidratos, y por lo tanto cetogénicas, en pacientes obesos e hiperlipidémicos, demostró que el consumo ad libitum de la cetogénica mejoraba la pérdida de peso, pero durante 6 meses. ¿Qué pasa respecto al peso corporal? Bueno, y el apetito asociado, hay disminución de apetito por mayor saciedad de proteínas, por control hormonal y posible efecto diurético de los cuerpos cetónicos, en cuanto al peso se refiere. Disminuye la lipogénesis y aumenta la lipolisis. Disminuye el cociente respiratorio de reposo, que nos está hablando de un mayor consumo de grasas en desmedro de carbohidratos. Y aumenta el costo metabólico de la gliconeogénesis con la acción dinámica específica por el efecto térmico de las proteínas. En la composición corporal, esto es muy interesante porque uno piensa que va a haber menos masa magra, se constató mayor pérdida de peso de los primeros sujetos. Recuerden que esta abreviatura se refiere a dieta hipocalórica pero hipograsa, en comparación a la cetogénica, que es baja en carbohidratos, con pérdida de masa grasa en ambos grupos, aunque mayor en la cetogénica. Sin embargo, y acá viene lo que aparentemente a uno le llamaría la atención, conservación mayor de masa magra en la cetogénica comparada a la de bajo tenor graso. Acá tenemos una revisión de algunas de estas dietas, algunas de las cuales mencioné. Fijémonos que el N más grande es 120, que la mayor duración es a 1 año, con lo cual las conclusiones que podemos tomar son absolutamente relativas. Ahora, este trabajo me pareció muy interesante si efectivamente las dietas cetogénicas suprimen el apetito. Y esta es una revisión sistemática y un metaanálisis que hablan de la saciedad, del hambre, del deseo de comer y el subtotal que, como ven, está disminuido, apartado del cerebro. Pero para conseguir esto se investigaron 1.400 trabajos y terminaron en 26 trabajos, de los cuales hubo una revisión cuantitativa de 14 y hubo 12 que eran metaanálisis. O sea, hay mucho publicado, pero con bajo nivel de evidencia. Ahora, si nos ponemos a fijar ventajas de la dieta cetogénica en relación a distintos scores, vemos que hay mejoría en síntomas somáticos, mejores efectos sobre el hambre, menor fatiga, menores síntomas del estómago, menor hambre, menor insomnio, pero también hay efectos adversos. El más importante es el que se conoce como ketogripe o cetogripe, que es una sensación justamente gripal, excelente para hacer diagnóstico diferencial en estas épocas de COVID, con aturdimiento, mareo, fatiga, dificultades para hacer actividad física, insomnio, constipación, y parecería que este efecto adverso global disminuye si usamos proteínas que pertenezcan a alimentos integrales
en lugar de productos alimenticios industrializados, porque las proteínas de alimentos integrales incluyen una ingesta más adecuada de sodio, potasio y magnesio que la de las variantes con tecnología agregada. Acá tenemos qué pasa en pacientes con diabetes, en revisión crítica, en cuanto a glucemia y en cuanto a hemoglobina glicosilada. Acá vemos el mayor consumo calórico de carbohidratos en el estudio NANES en pacientes con obesidad y diabetes, tanto hombres como mujeres. Y mejoría tanto en daño micro como macrovascular. Esto es muy interesante y llamativo, vale la pena leer este trabajo porque que disminuya el 14% o el 37%, perdón, de la hemoglobina glicosilada cada 1% de lo microvascular no suena raro, pero uno asocia grasa de la ingesta con grasa en las arterias y evidentemente no tienen nada que ver, y fíjense que la P es altamente significativa. Esto es infarto fatal y mortal. También se ha visto con mucha utilidad en hígado graso no alcohólico la ventaja de la instauración de dietas cetogénicas. Y más allá de la alarma que a uno le puede llamar la atención, tengamos en cuenta que uno con buenos conocimientos nutricionales debe restringir los carbohidratos, sobre todo de rápida absorción, para disminuir la síntesis de triglicéridos a nivel hepático, con lo que inevitablemente la relación se inclina hacia un mayor consumo de grasas y proteínas. Así que, sacando el nombre de cetogénico que a uno le puede llamar la atención, fíjense que disminuimos valores de adipocitoquinas, mejoramos los depósitos grasos y aumentamos la beta-oxidación. ¿Qué pasa inclusive en insuficiencia renal moderada, dado que estoy dando comparativamente proteínas más altas? Evaluada la eficacia en enfermedad renal crónica leve, estudio de la vida real, que esto tiene un atractivo especial, después de 3 meses de estas dietas, que a su vez son un combo de bajo valor calórico, bajos carbohidratos y cetogénicas. Bueno, 38 con pacientes con enfermedad renal leve y 54 que eran los controles. Se evaluó tanto antropométricamente por bioimpedancia, la bioquímica pre y post intervención, una pérdida del 20% del peso inicial, con gran reducción de la masa grasa, pero mejora de parámetros metabólicos, y no hubo daño ni sobre el tejido hepático ni sobre el riñón. E inclusive mejoraron el volumen de filtrado glomerular el 27%, 28% de los pacientes. Esto no tiene que llamar la atención porque los pacientes obesos hiperfiltran como si tuviesen en la primera etapa de la enfermedad renal del paciente con diabetes. Al mejorar el peso, es coherente que mejore la hiperfiltración. ¿Qué pasa entonces con la adherencia? Y parecería que hay mayor adherencia a favor de las dietas bajas en carbohidratos que a favor de las dietas bajas en grasas. Entonces, ventajas de la dieta cetogénica serían cambios de la oxidación del sustrato, efectos anabólicos alterando o modificando la partición en el tejido adiposo, una menor situación de inflamación postprandial, una mejora en parámetros del síndrome metabólico, mejora en parámetros hormonales, y algunos efectos asociados son mejor señalización de la beta-oxidación, disminución del estrés oxidativo y, por supuesto, la neuroprotección que dijimos que ya había sido tratada el año pasado. Y, por supuesto, hay aumento de captación de cuerpos cetónicos por los tejidos que así lo pueden hacer.
músculo cardíaco, estriado esquelético y cerebro. Tanto pesa las dietas cetogénicas que hay todo un apartado en un JAMA del 2018 donde habla del porqué del interés creciente. Y tanto es así que a nuestro grupo de Infoalimentos esto fue tratado y se puede acceder libremente a la página y ver por qué no es una dieta de moda, y porque apenas tiene 100 años los trabajos de Wilder, como les mostré. Para terminar, respetando el tiempo previsto, don Mark Twain, que aparte de un excelente literato, era autor de frases brillantes, escribió esta que me pareció ideal para el momento: que la única manera de mantenerse saludable es comer lo que uno no quiere, tomar lo que a uno no le gusta y hacer lo que uno raramente haría. Espero que esto no sea el camino que nosotros le demos a nuestros pacientes. Bueno, muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Silvio. Muchas gracias por tu presentación. Y mientras esperamos a Carolina, que va a ir compartiendo su pantalla, quiero decirles a todos que si bien las preguntas las vamos a hacer al final, pueden ir dejándolas en el chat a medida que los disertantes van exponiendo. Bueno, ahí estoy. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Marina? Sí, sí. Sí, te escuchamos. Perfecto. Ah, perfecto. Bueno, ante todo, muchísimas gracias a la Sociedad Argentina de Nutrición por la invitación a esta jornada tan interesante y con colegas tan prestigiosos. Es un honor enorme y un tremendo desafío para mí, especialmente haber sido invitada por una de mis grandes maestras. Así que bueno, espero estar a la altura de la situación. Esperen que no me pasa la... Esperen un minutito que no pasa la presentación. Ahí la estamos viendo. Sí, pero no, estoy teniendo un problema. ¿No avanza? Para pasar la presentación, pero no. Te sugiero que la cierres y la vuelvas a abrir. A veces pasa. Perfecto. Esperan un minutito. Está muy bien, no hay problema. Estamos bien en tiempo, así que... Ya tengo la máquina medio tildada. ¿Quieren seguir con Virginia? Ah, cambiamos el orden. Bueno, Virginia, ¿es posible? Perdón, pero se quedó muerta. A ver si Virginia está preparada. Acá estoy lista, preparada ya. Excelentes. Muy bien. Buenas Perdón, noches. Vir, pero... Está bien, amiga, te perdono porque sos vos. Bueno, voy a compartir pantalla. Muchas gracias a la Sociedad Argentina de Nutrición, a Marina por haberme invitado. Un placer para mí compartir este espacio con Caro y Silvia, y con Caro y Silvio. Y bueno, voy a arrancar con lo que me tocó a mí dentro de lo que son las dietas de moda y qué evidencia tienen, específicamente hablando de los pros y los contras del ayuno intermitente. Ya me presentaron y voy a declarar que no poseo ningún conflicto de interés en relación a este tema. Y para empezar voy a hacer una breve introducción. Lo que me tocó a mí es examinar la evidencia del ayuno intermitente, que es una de las alternativas de dieta de moda, como dijo recién Silvio, pero en realidad en vez de restringir calorías en el ayuno intermitente hay una restricción en tiempo. Pero bueno, es usada como una alternativa mágica también en el posible tratamiento de la obesidad.
todos sabemos que la obesidad, más allá del desequilibrio energético entre lo que consumimos y lo que gastamos, implica una compleja interacción entre muchísimos otros factores biológicos, genéticos y psicosociales, y que la pérdida de peso y la mejora en la composición corporal a través de la actividad física y en la dieta, al generar la disminución del peso corporal, claramente mejora todas las comorbilidades asociadas a la obesidad. En el último tiempo sabemos que se ha demostrado que una pérdida de peso entre el 5 al 10% dentro de los primeros meses es necesaria para reducir los factores de riesgo cardiovascular, y que claramente, si se logra la reducción del peso, sea el estilo de vida que se haya inculcado, sea la dieta que se haya elegido, clínicamente van a revertir los parámetros de las alteraciones metabólicas que acompañan al exceso de peso. ¿Cuál es el problema principal que tenemos con las dietas de moda? La imposibilidad de sostenerlas en el tiempo, la reganancia de peso posterior, y cómo podemos utilizar en una enfermedad crónica una dieta que prácticamente es insustentable en el tiempo. Es decir, suena bastante contradictorio. ¿Cómo podría yo utilizar algo que no puedo sostener en el tiempo en una enfermedad que se define como enfermedad crónica? ¿Y qué es el ayuno intermitente? El ayuno intermitente es abstenerse voluntariamente durante un periodo de tiempo de alimentos y bebidas, y eso alternarlo con alimentación normal. Por supuesto, los distintos tipos de ayuno intermitente lo que hacen es modificar los tiempos de ayuno y alimentación, y en base a esto y a la diferencia en longitud y frecuencia es que hay distintos tipos de ayuno intermitente. Tenemos lo que se denomina ayuno a días alternos, que implica que algunos días ayunan y otros días se realiza alimentación ad libitum. Esto es muy raro. ¿Esto qué quiere decir? No existe un tipo de alimentación precisa en los días en los que no hay ayuno. Si bien está descrito la combinación del ayuno intermitente con la dieta cetogénica, como habló recién Silvio, pero específicamente en el ayuno intermitente, en el día alterno, por ejemplo, sería martes y jueves ayunan, el resto de los días tienen una alimentación normal para su estilo de vida. También existen los ayunos a día completo, pueden realizar 1 o 2, podrán ver por las redes sociales y las noticias que hay personas que ayunan hasta 21 días y lo hacen con lo que implica nada, solamente bebida, puede ser agua, té, café, no toman bebidas con electrolitos, nada que pueda llegar a romper el ayuno. Y lo que está más de moda, que es lo que comúnmente llamamos el ayuno intermitente, es la alimentación con restricción del tiempo, que significa que dentro de 24 horas hay horas designadas a la comida y a la alimentación, ad libitum, es decir, que comen lo que quieren, y hay otras en las que se realiza la ventana de ayuno. Hay distintos tipos, ¿sí? Hay 20, 4, hay 18, 6. La más conocida es la de 16-8, pero esto puede variar. Esto es muy complicado también a la hora de evaluar la evidencia científica, porque no todos los estudios de investigación están hechos con el mismo tipo de ayuno intermitente, por lo tanto hace que sea un poco más imposible realizar una buena lectura crítica de los estudios. El ayuno modificado en realidad es cuando no se ayuna del todo, sino que se utiliza un pequeño porcentaje de alimentación para evitar el hambre persistente. Y por supuesto, como todos conocemos, existen también los ayunos religiosos, ¿sí? Sabemos que en la Biblia habla del ayuno, que Jesús ha ayunado, tenemos el Ramadán, ¿sí? Que es el ayuno que han realizado, que realizan los musulmanes de manera obligatoria, y otro que es voluntario, y que pueden ayunar en distintos periodos, también de 12 a 16 horas. Entonces, el objetivo, como cualquier dieta, es generar un balance negativo, es decir, que haya una reducción del consumo de energía en relación al gasto, y con esto, por supuesto, producir la pérdida de peso. Una de las ventajas que se le atribuye al ayuno intermitente es que la restricción calórica continua disminuye el gasto metabólico basal y consecuentemente bajaría el gasto energético, y supuestamente esto no sucedería en este tipo de manipulación cronobiológica como es el ayuno intermitente.
En comparación con la restricción continua de energía, esto también genera que una persona no tenga que restringir permanentemente su energía todos los días, sino que tenga que hacerlo en determinados momentos y eso pueda generar beneficios metabólicos y también supuestamente que lo pueda tolerar un poquito más en el tiempo y tener mayor adherencia. Vamos a ver ahora qué dice la evidencia, ¿no? Pero estas son las ventajas que se plantean junto a que las células responden al ayuno intermitente. Esto lo acaba de decir con respecto a la cetosis, que en realidad es uno de los mecanismos también que se atribuyen al ayuno. Cuando Sergio explicó lo del estrés oxidativo, bueno, acá pasa lo mismo, ¿no? Las células participan de una respuesta adaptativa al estrés en la que hay mayor defensa antioxidante, existe autofagia, reparación del ADN, y bueno, un montón de situaciones metabólicas que reducirían la inflamación. Ahora, ¿cuál es la información? Me encantó la presentación que hizo Marina porque nos explicó del bombardeo y la información que tienen las personas que han aumentado de peso de manera extraordinaria en la pandemia. Hola. Hola. Mucho beneficio, que a raíz del ayuno intermitente logran bajar de peso, logran rejuvenecer, que los basquetbolistas y los grandes deportistas de élite y que las modelos se mantienen delgadas, y tenemos muchas personas muy populares que tienen una vivencia excelente, y las celebrities, las modelos, los actores, y se manifiestan a través de las redes todas las vivencias que estas personas tienen y cuál es su secreto para adelgazar, que a través del ayuno intermitente lo están logrando. Pero acá hay algo que es muy importante: nutrición basada en la vivencia no es lo mismo que nutrición basada en la evidencia. Esto es algo muy importante que hay que enseñarle a nuestros pacientes. ¿Y qué otro problema tenemos? Tenemos médicos muy populares, muy conocidos en la tele, en YouTube, escribiendo libros, grandes coach que son coach de personalidades importantes, nutricionistas de las redes, y personas que en realidad son profesionales recomendándolo. Pero recordemos que nutrición basada en la evidencia no es lo mismo que nutrición basada en la evidencia científica. Y sigue la información a bombardeo, y no sé si vieron que es muy típico del ayuno intermitente, que dice: un estudio revela la mejor hora para comer y adelgazar, un estudio dice, y así tenemos todos los beneficios dados por hecho, ¿sí? Y todo esto son situaciones que son redituables, que generan que uno pueda comprar un reto para ayunar a través de las redes sociales, explicando permanentemente todos los beneficios que existen para ayunar, retando a la gente a ayunar, prometiendo que puede limitar el crecimiento de células cancerígenas, y así vemos que cada vez son más noticiables y que siempre se habla de que se halló un estudio que lo comparó y que resultó que controla el hambre, disminuye la dependencia de la comida, pero recordemos, por favor, que un ensayo o un artículo científico no es evidencia científica. Por lo tanto, a mí me toca hoy hablar acerca de la evidencia, y yo sé que todos estos lo conocen muy bien, que es la pirámide de evidencia que mostró Marina en un principio, pero quiero recordarles que los experimentos realizados en animales, como los que existen en la mayor cantidad dentro de lo que es el ayuno intermitente y lo que asume que se difundan todos este tipo de beneficios, es muy, muy baja calidad de evidencia, y que para observar realmente que algo tiene evidencia científica y nosotros poderlo trasladar a la práctica clínica, tienen que estar formados mínimo por ensayos clínicos controlados y aleatorios,
bien hechos, por supuesto, bien controlados y aleatorizados, o revisiones y metaanálisis. En relación a esto, yo he realizado un estudio y he encontrado que en los ratones hay muchísimos beneficios que son los que vemos que se informan permanentemente. Hay algo que es muy importante. Hay una diferencia, primero que todo lo que tiene que ver con roedores tiene escasa calidad de evidencia para nosotros. Pero además, recién lo explicó un poquito Sergio, en relación, nosotros durante la ingesta los niveles sanguíneos de los cuerpos cetónicos son muy bajos, ¿sí? Pero en el ser humano aumentan aproximadamente entre las 8 y las 12 horas posteriores al inicio del ayuno. En cambio, en los roedores es en los animales en los que más precozmente, posterior al inicio del ayuno, comienza la cetosis. ¿Esto qué quiere decir? Que los roedores, a 4 horas de haber empezado a ayunar, empiezan con la elevación de los cuerpos cetónicos. Esta es una gran diferencia como para considerar que no podemos traspolar la validez de los estudios en roedores a los seres humanos, que es lo que comúnmente pasa. Entonces, yo hice una revisión de todos los artículos que existen en PubMed en relación al ayuno intermitente y el descenso de peso, pero hice una búsqueda muy acotada. Primero incluí personas que sean mayores de edad, que tengan sobrepeso y obesidad. Inicialmente busqué revisiones de ensayos clínicos y metaanálisis hechos en los últimos años, escritos en inglés, y algo que es muy importante, excluí todo lo que son los ayunos religiosos. La mayoría de los estudios de ayuno intermitente son realizados en el Ramadán. Excluí los de corta duración, que son muchísimos también, y los realizados en personas normal. La mayoría de los estudios que hablan de los beneficios del ayuno intermitente en la oncología son en personas con peso normal. Todos esos han sido excluidos. Por lo tanto, luego de aplicar los filtros de la gran cantidad de estudios y artículos que encontré, quedaron muy pocos a disposición, que yo solo voy a compartir 4, donde les puse los nombres, por supuesto, con la finalidad de que ustedes puedan, después que queda la grabación en nuestro YouTube de la Sociedad Argentina de Nutrición, ir por el DOI a buscar y poder leer todos los estudios que se utilizaron para esta lectura crítica que yo he realizado. En uno de los principales estudios, y uno muy, muy nuevito que hay, que es de este año, desde el 2021, que es un metaanálisis, la conclusión fue que la restricción energética intermitente había mejorado, ¿sí?, los parámetros intermedios de enfermedad en relación a la restricción continua, pero la pérdida de peso fue similar en ambos grupos. Otro estudio muy importante concluyó lo mismo, ¿sí?, que la pérdida de peso fue similar en ambos grupos, en el grupo con ayuno intermitente y restricción calórica continua, y que la pérdida de peso fue a corto plazo. Otro metaanálisis más del año 2018, es un metaanálisis muy lindo, les marqué en rosa para que lo puedan ir a leer después, demostró exactamente lo mismo, que tanto el ayuno como la restricción calórica continua promueve la pérdida de peso y mejoras metabólicas, pero a corto plazo, y que se necesitan muchas más investigaciones para sacar conclusiones. Por último, este otro estudio marcó exactamente lo mismo, ¿sí?, pérdida de peso idéntica en los dos grupos y la reducción a corto plazo. Hice una segunda búsqueda, bajando un poquitito en la pirámide, y me fui a revisar los ensayos clínicos. Para no quedarme con tan poquitos estudios, aumenté a 10 años, pero acá excluí los de muy corta duración, volví a excluir a las personas normal y a las personas con sobrepeso. Por lo tanto, me quedaron muy, muy pocos estudios para mostrarles, que son los más conocidos, y que, de nuevo, les repito, esto es como la antidiapositiva, no tiene que tener tanta información una antidiapositiva, una diapositiva, pero la idea es mostrarles, ¿sí? Esto es un ensayo clínico controlado de aleatorio de 2 grupos, se realizó durante 16 semanas, un grupo con restricción intermitente y otro con restricción calórica continua. Pero miren el N, 36 personas y realizados durante 16 semanas, ¿sí? Y fíjense que este estudio, que se denomina Matador, es el único o uno de los más importantes que manifestó que el
ayuno intermitente genera una pérdida de peso significativamente mayor, ¿sí?, que la restricción continua. Pero todo el resto de los estudios de investigación, que fueron también con 24 pacientes durante 6 meses, ayuno intermitente contra una restricción calórica por debajo, es decir, reduciendo 500 calorías, como hacemos usualmente en nuestra práctica, y todos marcaron que ambos grupos redujeron significativamente el peso corporal, y siempre marcan que la disminución de peso es similar o que no encuentra diferencias estadísticamente significativas en el grupo sometido a ayuno intermitente o a restricción calórica continua. Acá tenemos otro también, este se hizo con un poquitito más de tiempo, ¿sí? 6 meses de pérdida de peso y 6 meses de mantenimiento, es uno de los más prospectivos que hay, uno de los que tiene el N más grande, con 112 participantes, que de cualquier manera es muy poco. La pérdida de peso fue similar, pero en este existieron grandes mejoras en la presión arterial, triglicéridos y los parámetros lipídicos, pero en ambos grupos. Trepanovsky, otro de los estudios, ¿sí?, muy conocidos acerca del ayuno intermitente, marca exactamente lo mismo, que la pérdida de peso es similar, y así concluimos que casi todos los estudios, menos el Matador, que es uno de los que marcamos al principio, muestra que el cambio de peso absoluto no difiere entre ambos grupos y que en los que se disminuye de peso, por supuesto, mejoran los parámetros cardiometabólicos. ¿Cuáles son las limitaciones que encontré cuando hice esta lectura crítica? Primero, que el periodo de observación es relativamente corto y que puede subestimar los efectos a largo plazo, es decir, la prospectividad de los estudios es muy corto como para sacar conclusiones. El N son muy pocos pacientes. Otro tema muy importante es que los ensayos no están hechos todos con el mismo tipo de ayuno. Uno está hecho con ayuno a día alterno, otro 16-8, otro es muy complicado, y muchos que se excluyeron, y la mayoría de la evidencia científica que uno puede encontrar de ayuno intermitente, está realizado en los ayunos de tipo religiosos. Otra limitación, que las dietas inadecuadas utilizadas como control también pueden influir en los resultados, que la estimación en más o en menos de la ingesta de alimentos y el gasto energético a cabo del investigador también es una limitación importante, y que la medición precisa de la adherencia a la dieta asignada es un desafío que probablemente sesgue también los resultados del estudio. En la tercera búsqueda, estudié específicamente la parte de ayuno intermitente y parámetros cardiometabólicos. Les voy a compartir los estudios más recientes y más importantes, ¿sí? Este es hace muy poquitito, febrero del 2021, que evaluó el rol del tratamiento de terapia con ayuno intermitente en la diabetes. Este estudio concluyó que el ayuno intermitente es eficaz para reducir el peso corporal, disminuir la glucosa y la insulina, que disminuye los niveles de leptina y aumenta los de diponectina, exactamente lo mismo que dijo Sergio hoy, que hubieron pacientes que pudieron abandonar el tratamiento medicamentoso para la diabetes tipo 2, pero por supuesto repetimos que esto es una opción de tratamiento no medicinal posible, pero que se necesita muchísima más evidencia para delinear los efectos del ayuno intermitente sobre la pérdida de peso a largo plazo, ¿sí? Los estudios son muy cortos. Este es otro estudio muy importante, que es uno de los que más circula, que mostró el beneficio del ayuno intermitente en la presión arterial y en la frecuencia cardíaca en reposo, en los niveles de colesterol, triglicéridos, glucemia e insulina, y en la reducción de los marcadores de la inflamación sistémica y el estrés oxidativo, como les conté hace un rato. Y por último, este estudio, que es muy lindo también, que lo pueden ir a leer, que habla del beneficio sobre la microbiota, la mejora de la disbiosis y la contribución a disminuir las cifras de la tensión arterial durante el ayuno intermitente. Este es un estudio que también es muy nuevito, que evaluó el ayuno intermitente y las mejoras que pueden haber cardiovasculares, y que generó y desafió que múltiples factores de riesgo cardiovascular disminuyen
al realizar el ayuno intermitente. Las conclusiones son que el ayuno intermitente produce una pérdida de peso significativa en pacientes obesos, pero es similar a la que se produce con la restricción de energía continua, por lo que puede ser considerado como una estrategia dietética alternativa para el tratamiento de la obesidad. Existe cierta tendencia a pensar que los cambios en la composición corporal son más favorables en el ayuno intermitente que en la restricción de energía continua, aunque se necesitan muchísimos más estudios para demostrarlos. Los parámetros de salud cardiometabólica mejoran con la pérdida de peso. En los estudios que lograron una pérdida de peso en el ayuno intermitente, que se produjeron mejoras cardiovasculares mejores, son las que mejor pérdida de peso encontramos, ¿sí? Ahora, las tasas de abandono y de adherencia fueron muy similares, pero a mí me quedaron algunas preguntitas que quiero compartir con ustedes. Luego de hacer una lectura crítica tan importante, tanto tiempo, y estar tan concentrada en esto, algunas dudas me quedan sin resolver y las quiero compartir con ustedes. Primero, ¿cuáles son los efectos a largo plazo del ayuno intermitente? ¿Qué parte del beneficio que se le inculca al ayuno intermitente en realidad se debe al cambio metabólico y cuánto se debe a la pérdida de peso? Esto es algo muy, muy importante. Me preocupa la falta de individualización, cómo se difunde al ayuno intermitente como una posible alternativa saludable a nivel poblacional y no existe una indicación según el fenotipo del paciente, ¿no? Esto es algo que es muy importante. Todo tratamiento, por más que sea dietético, en ejercicio físico, farmacológico, tiene que ser individualizado según el paciente que tenemos adelante. Por lo tanto, me preocupa mucho, mucho la falta de individualización y el consejo poblacional de ayunar. Hay escasa difusión de las contraindicaciones también para ayunar. Esto me llamó muchísimo la atención. Mujeres embarazadas, mujeres lactantes, personas en etapas polares de la vida, niños, adolescentes, ancianos, personas con problemas de hiperandrogenismo. Me preocupó mucho no encontrar grandes conclusiones acerca de quiénes son los que no deberían someterse a la alternativa de ayunar. Noté que hay mucha limitación en el acompañamiento profesional, ¿sí? Hay mucho coach y mucha recomendación y mucha venta de sumate al ayuno, pero hay muy poco profesional acompañando a los pacientes que ayunan y esto me pareció complicado porque elija lo que el paciente elija, la supervisión del experto en nutrición es muy importante. Me pregunta cuál será el impacto sobre la propia conducta alimentaria del paciente, es decir, no hay estudios de comportamiento posteriores a esta restricción en tiempo. ¿Qué pasaría con la familia y con el entorno, ¿no? La parte de comportamiento alimentario siempre es algo que me preocupa mucho. La adherencia a largo plazo y tampoco hay mucha realidad en cuanto a la evidencia de lo que implica beneficioso de cuánto es el tiempo que deberían ayunar o no deberían ayunar. Por lo tanto, quedan muchísimos cuestionamientos como para que esto sea una recomendación poblacional como vemos que se bombardea permanentemente, que por supuesto hay titulares que son muy noticiables, pero quiero terminar con una frase que dice que encontrar evidencia para apoyar un argumento no significa que se trate de un argumento basado en la evidencia. Muchas gracias a todos, ahí les dejo mis mails, mis redes, para que cualquier duda me puedan contactar. Muchas gracias, Virginia. Muy buena también tu presentación. Así que dejamos preguntas para el final. Vamos a pasar ahora a Carolina. Carolina, ¿estás ahí? Sí. Sí. Vamos a ver si la tecnología no nos va en contra Pero ahora. en contra de dietas muy bajas en calorías. Me quedé en la mitad de la entrada en calor. Bueno, declaro no poseer ningún conflicto de interés en relación al tema revisado. Sí, tal vez debo aclarar que no tengo experiencia en el uso de Very Low Calorie porque no se ha dado en mi práctica clínica. Yo hago consultorio particular y si bien me dedico a obesidad, me dedico mucho a nutrición deportiva. Así que bueno, el desafío fue extremo,
para tratar de hacer una búsqueda científica y objetiva a la vez. Vamos a empezar. Antes de la definición, quiero hablarles un poco de la historia de las Very Low Calorie Diets, o dietas de muy bajas calorías, que son aquellas de menos de 800 calorías por día. Tiene dos hitos históricos, uno de ellos fue en el año 1976, donde se hizo lamentablemente famosos este tipo de dieta, y donde a partir de allí tuvieron muy mala fama. En ese año estuvo muy de moda lo que se llamaba Last Chance Diet, la dieta de la última chance, de esas dietas de moda que prometían como las que conocemos y de las que estuvieron hablando tanto Virginia como Silvio, esas promesas de reducciones drásticas de peso. Bueno, de hecho lo lograba, porque era una dieta de unas 400 calorías por día, con fórmulas líquidas, pero el problema fue que eran proteínas de pero muy bajo valor calórico, muy bajo valor biológico, la hacían con con colágeno hidrolizado, y fueron tristemente célebres porque se registraron más de 60 muertes por eventos cardiovasculares, especialmente por arritmia severa, por disminución de la masa cardíaca. El otro hito histórico fue en el año 1988 con la celebrity Oprah Winfrey, que en su programa famoso de los Estados Unidos contó que había bajado 30 kilos de peso. En este momento ya habían tenido una gran evolución y habían mejorado mucho estas dietas con mejora del valor proteico, y ya había más especificaciones de cuánto debían contener de proteína, que ahora lo vamos a ver, y contó que había bajado 30 kilos de peso. A los 2 años estas dietas volvieron a ser famosas, porque Oprah Winfrey contó que había recuperado todo el peso y prometió ante el público que nunca más iba a hacer dietas. Así que bueno, esos son los dos hitos históricos. Las dietas de muy bajas calorías están diseñadas en principio para producir descensos muy marcados y rápidos de peso, ¿sí? Ya no los de 5 a 10% que las guías, que son aquellos descensos que mejoran enormemente las comorbilidades asociadas a la obesidad, pero bueno, acá tendríamos en cuenta que su uso estaría indicado para obesidad mórbica o para ciertas comorbilidades más severas de la obesidad, con pacientes de mucha obesidad que requerirían ya descensos de peso muchísimo más marcados. Las recomendaciones dicen que deben tener 70 a 100 gramos de proteína, no menos de eso, o de 0,8 a 1,2, a veces 1,5 gramos de proteína por kilo de peso ideal. Acá quiero hacer una aclaración, que cuando usamos, a veces se habla de que el peso ideal en pacientes obesos, si bien hay algunas fórmulas para calcularlos, hay una fórmula simple que es definiéndola como aquella cuya estatura corresponde a un índice de masa corporal de 24,9. Y esto tiene que ver porque tanto las indicaciones de proteína por kilo de peso como las fórmulas que se usan para obtener tasa metabólica de reposo basal están propuestas para población con composición corporal normal, con gente que no tiene sobrepeso o obesidad dentro del rango de normalidad. En el paciente obeso, claramente, la composición corporal está muy alterada, y el requerimiento proteico o el requerimiento calórico tiene una asociación lineal con la masa libre de grasa, no con el peso corporal. Entonces siempre tenemos que usar en estos casos estas fórmulas, o sea, usar cualquiera de las fórmulas con las cuales obtener peso ideal, o aquel peso, a mí me parece muy, muy acertado, que equivaldría a un índice de masa corporal de 24,9, y también podemos redondear a 25. Si pensamos en formulaciones, si tenemos que piensen que si hacemos 80 gramos de proteína tenemos 320 calorías. Si tenemos 10 o 15 gramos de grasas, que es lo que promueven para no generar uno de los efectos adversos, que es la litiasis, o para disminuir este riesgo, ya tenemos otras 150 calorías más. Con lo cual nos queda generalmente un margen bastante acotado para el uso de carbohidratos, y muchas veces estas dietas también son cetogénicas. Es muy raro que puedan tener más de 50 gramos de carbohidratos, y a veces existen las Very Low Calorie Diets cetogénicas también. Como toda dieta de bajas calorías, siempre tenemos el riesgo de
déficit de microelementos, de micronutrientes, de vitaminas, minerales, fitoquímicos, antioxidantes, y esta fue otra de las causas de las muertes de la dieta de 1976, porque no solo eran muy bajas calorías, solo que la proteína era de muy mala calidad, sino que tampoco estaban fortificadas. Hoy también estas fórmulas se fortifican. Tal vez falten ácidos grasos esenciales y por supuesto fibra. De hecho, uno de los grandes efectos adversos es la constipación. Estas dietas se usan en promedio en los estudios por 8, 12, 16 semanas, a veces encontramos 20, pero lo típico es 8 a 12, y se pueden usar durante un tiempo continuo, a veces también se usan en formato intermitente. La mayoría de este tipo de dietas usa lo que se llama en la bibliografía meal replacements, o reemplazos de comidas líquidas, y en general son polvos para preparar batidos o sopas, o barras, o snacks en porciones controladas, siempre en porciones individuales. Esto tiene que ver con la búsqueda del control del estímulo, el control de la porción, simplificar la dificultad que a veces tienen para algunas personas la preparación de comidas. Vienen también con suplementos de vitaminas y minerales, y pueden ser como única opción estas dietas líquidas, que recordemos que se usan durante un periodo determinado, o combinadas con algunos alimentos convencionales. Se puede hacer también con alimentos convencionales, pero justamente el objetivo es lograrlo en poco tiempo, logrando la mínima exposición a estímulos, ¿sí? Lo que tenemos que decir que muchos de estos de los ensayos o trabajos que vamos a ver son en ambientes muy controlados, y que los profesionales que indican estas dietas para realizar los ensayos y los estudios, los alimentos son provistos por el equipo tratante. La pregunta del millón es: ¿qué pasa cuando esa persona va a su casa, cuando tiene una familia numerosa, cuando no siempre hay una familia que apoya el tratamiento, cuando vuelve a la vida normal, a la vida en familia, a las vacaciones, a los fines de semana largos, ¿no? Y esto en definitiva es uno de los problemas que tienen absolutamente todas las dietas. Generalmente se hacen estas 8 o 12 semanas de descenso intenso, la mayoría de las veces con fórmula líquida como única opción, o fórmula líquida más 1 o 2 porciones de verduras diarias. Luego se va haciendo una transición gradual hacia la alimentación convencional, y finalmente en muchos de los estudios, cuando se busca evolución al año, a los 2 o a los 3 años, se indica una dieta más o menos estructurada acorde al mantenimiento del peso logrado, ¿sí? En Argentina hay uno de estos, hay una empresa que provee estos alimentos en porciones individuales, y sí les tengo que decir que el costo promedio de hacer una dieta con estos productos es de no menos de 1.500 pesos por día, con lo cual es bastante caro y muy poco accesible para la mayoría de la gente. En Estados Unidos y en Europa tienen muchísimas más opciones, pero bueno, también son tratamientos que tienen su costo. Las indicaciones son obesidad severa, especialmente complicaciones, especialmente para hígado graso no alcohólico, hipertensión arterial sin buenos niveles de control, diabetes mellitus de tipo 2, síndrome metabólico, apnea obstructiva del sueño. Serían situaciones donde las podría usar como una herramienta dentro de la dietoterapia convencional. Otra indicación que tienen, y esta sí es muy común, es precirugía bariátrica, la famosa dieta líquida precirugía bariátrica, que muchas veces es 4, 6, 8 semanas. En otros tipos de cirugía, eventualmente ante un reemplazo articular, alguna persona con sobrepeso. En alguna de las bibliografías que leí vi que también se podía llegar a usar previo a un tratamiento de fertilidad. En obesidad pediátrica asociada a epilepsia con altos niveles de insulina que no hayan respondido a tratamiento convencional. Y recomienda a las guías que sea bajo estricta supervisión profesional con equipo experimentado. Hay contraindicaciones absolutas, que son el tratamiento típico convencional de una obesidad que no tenga comorbilidades muy severas, la diabetes de tipo 1 y la falla de célula beta en la diabetes 2, embarazo y lactancia, enfermedad renal crónica, cardiopatías, insuficiencia respiratoria,
antecedentes de cardiopatías severas recientes, infarto agudo de miocardio, angina y arritmias, trastornos de la conducta alimentaria, otras enfermedades mentales, abuso de sustancias e infecciones. O sea, son muchas las contraindicaciones que tienen. Voy a mostrarles algunos de los trabajos que encontré. Esto es un trabajo que se hizo en Europa. Ahí ellos tienen un sistema estructurado de este tipo de dietas. Es un programa comercial que utiliza dietas de muy baja caloría, tratamiento grupal y terapia comportamental. Las dietas fueron de más o menos un promedio de 550 calorías, con un N importante. La población inicial tenía un promedio 36 de índice de masa corporal y 99 kilos de peso. La fase inicial fue de un promedio de 20 semanas de tratamiento intensivo de descenso de peso, luego una fase de introducción de alimentos y luego una fase de mantenimiento. Hacia la fase inicial de descenso de peso, de ese promedio de 20 semanas, el promedio de peso descendido era de 25 kilos, 26 kilos. Al año ese peso se mantuvo, pero a los 2 años el descenso de peso absoluto bajó y a los 3 años bajó un poquito más. Esto es lo que se suele ver en la mayoría de los trabajos con Very Low Calorie Diet, donde en una primera instancia hay un descenso abrupto de peso, que es la instancia de la dieta de muy bajas calorías, y luego hay un incremento gradual, no hacia el punto inicial, pero no tan importante como a la etapa del descenso inicial. Este es otro trabajo que se hizo, este fue un trabajo que se hizo con 2 grupos. Un grupo era un grupo de descenso rápido, que eran 4 semanas con dietas de muy bajas calorías, de 550 para mujeres y 660 para hombres, y otro grupo control, pero bueno, esto es lo que decía Virginia también, que si mal no recuerdo en este trabajo eran 17 los participantes de un grupo y 18 los del otro, ¿sí? O sea, grupos generalmente... Encontrar trabajos muy parecidos que hayan estudiado lo mismo y que después se sigan a largo plazo es muy difícil de hacer. Entonces, primer grupo, 4 semanas con muy bajas calorías. Segundo grupo, 8 semanas, descenso lento con 1200 a 1500 calorías. Lo que se entró, donde sí hubo diferencia significativa y era algo lógico de esperar, era que en la descenso rápido la tasa de descenso de peso fuese muchísimo mayor. De hecho, fue de aproximadamente 2 kilos por semana, y en la de bajas calorías más convencional fue de 1 kilo por semana. Pero el resultado final en cuanto a descenso de peso no fue significativamente diferente y tampoco encontraron cambios significativos en la composición corporal. Sí encontraron cierta diferencia significativa en el descenso más rápido, en la tasa metabólica de reposo, que era menor, ¿sí? Y eso, bueno, es parte de los conocidos efectos adaptativos del organismo en respuesta a las dietas de bajas calorías. Este es otro estudio que muestra, esto es una revisión en realidad de distintas dietas, que si bien no especifica, de cuántas calorías son, muestra que dietas de muy bajas calorías, dietas bajas en carbohidratos, dietas bajas en grasas, dietas bajas en fibra, no promueven cambios demasiado marcados en cuanto a la composición corporal al final del descenso. Sí muestra que dietas con un poquito más de valor proteico, en este caso hablaba de unos 2 gramos por kilo de peso, mejoran el cambio en la composición corporal, mantienen más masa libre de grasa. Otra vez estoy con problemas. A ver, ¿me esperan un segundito? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Espérenme un segundito porque... No, espérenme un segundito, que... Ya casi estamos en tiempo. Bueno, espérenme un cachitín que estoy con problemas con esto. ¿Querés que aprovechemos a contestar alguna pregunta? Algunas preguntas. Justo acá había una que me pareció... Si te parece, vamos a empezar por orden, para preguntar primero a Silvio. Dale. Por el orden Silvio, que yo le digo Sergio. Por el orden de exposición. Hay una pregunta, Silvio,
en función a, el doctor Gustavo Freschel está preguntando, en función a trabajos que vos expusiste que correlacionaban los beneficios en la enfermedad renal, cardiovascular, con la disminución de la resistencia a la insulina, si tendrías el dato, si este valor se midió o es algo que uno presupone que así pasara. Y si hay, voy a asociar con otra pregunta, si hay evidencia con las dietas keto y asociación con disminución de la hemoglobina glicosilada. Sobre lo último, sí, como lo mencioné, el trabajo muestra la disminución tanto de glucemia como de hemoglobina glicosilada, e insisto que tiene que ver con obviamente el descenso de peso a la cabeza, y por otra parte el tiempo de permanencia con glucemias normales que también coinciden. Respecto a la insulinoresistencia, hay un trabajo con inhibición, otros no encontré. No digo que no haya, digo que no encontré, así que habría que rever el tema. Y aprovecho porque leí al pasar una pregunta del principio de Gustavo, que se refería al músculo cardíaco y el aprovechamiento de los cuerpos cetónicos. Y esto es una realidad y es una gran ventaja porque justamente la hipoxia del miocardio es causal de eventos coronarios asociados en muchos de nuestros pacientes, con obesidad, con diabetes, con hipertrigliceridemia. Es decir, que el switch a utilizar cuerpos cetónicos termina siendo una ventaja. Perfecto, gracias Silvia. ¿Podemos seguir, Carolina? Ahí estoy. Bueno, esta es la curva que les decía, este es un estudio viejo, este es un estudio paradigmático de las Very Low Calorie Diets, del autor Waden, que ha sido muy estudioso de estas dietas, que hizo trabajos de seguimiento con muy bajas calorías, pero con dietas de 420 calorías, durante siempre 8 a 12 semanas, comparado con otro grupo de tratamiento comportamental. Lo que vio fue una diferencia muy marcada a las 26 semanas, pero al año, a las 52 semanas, ya se acercan los resultados y al año y medio son prácticamente similares. Esto hace dudar sobre la necesidad de usar un tratamiento tan severo y tan difícil. Esta es otra curva típica, este es otro trabajo, muestra también 13 kilos de descenso de peso con resultados similares. Lo que quiero traer acá es, si bien este trabajo no tiene que ver con dietas de muy bajas calorías, este también es otro estudio paradigmático del grupo de Danzinger, que lo que muestran es que distintos tipos de dietas, la de Weight Watchers balanceada, Ornish, que es absolutamente prácticamente 99%, no 100% vegetariana, la dieta de la zona y la dieta de Atkins, todas las dietas muestran adherencia al principio del tiempo, y justamente las dietas de muy bajas calorías están previstas para 4, 12 o 16 semanas. Y todas las dietas muestran disminución de la adherencia con el tiempo. Después tenemos este trabajo que muestra también, bueno, de vuelta a los mecanismos adaptativos de las dietas que se dan en todo tipo de dietas, y a más severidad de la reducción calórica es más importante, con incremento de las hormonas orexígenas y disminución de las hormonas anorexígenas, que muchas veces al final del tratamiento, en este caso, bueno, están medidas al momento inicial, a las 10 semanas y a las 62 semanas, que sería aproximadamente el año, no siempre vuelven a los valores basales. Y esto tendría que ver con los mecanismos adaptativos que pone en cuerpo y por los cuales con muchas de las dietas se recupera peso. Y esto es lo mismo traducido a apetito, lo cual es esperable que también aumenten los niveles de apetito cuando las dietas son de bajas calorías. Este estudio lo vamos a pasar porque, bueno, nada, compara dietas de muy bajas calorías con distintas, versus programa comportamental, versus intervención breve, pero en general lo que sugiere es que deben asociarse siempre a terapias del comportamiento y a seguimiento. O sea, el seguimiento y la terapia comportamental siempre mejora
enormemente cuando termina la fase de descenso lento y hace el seguimiento a largo plazo y cuando empieza la dieta de mantenimiento de peso. Este trabajo lo que me mostró es que las dietas de muy bajas calorías más terapia de comportamiento versus control, que era solamente terapia de comportamiento, tuvieron 4 kilos de diferencia al año. Entonces, de vuelta, no sé si vale la pena hacer semejante restricción calórica. Esto, en definitiva, lo que hice para el tratamiento convencional. Sí habría situaciones donde realmente vale la pena este tipo de tratamientos. Por ejemplo, este es el estudio de DIRECT, que lo que buscaba era remisión de diabetes de tipo 2, disminuyendo la hemoglobina glicosilada a niveles de menores a 6.5. Este fue un trabajo de una intervención con dieta muy bajas calorías y otro grupo de control, donde se dieron dietas acorde a las recomendaciones de las guías. Se retiraron los antidiabéticos y los agentes antihipertensivos, y como en todas las dietas, entre 2 a 8 semanas, luego de buscado cierto objetivo, descenso de peso un 10%, se empezaba la reintroducción de alimentos convencionales. Lo que vieron es que, o sea, los pacientes que más bajaron lograron bajar más de 15 kilos, y de estos el 86% logró remitir la hemoglobina glicosilada, bajar la hemoglobina glicosilada a niveles de menores a 6.5, lo que se consideraba remisión de diabetes. En los pacientes de 10 a 15 kilos, 50% logró la remisión, 5 a 10, 34, 0 a 5, 7, y en ganancia de peso ninguno, ¿sí? Lo que sí vemos que cada vez son menos los pacientes que bajan más kilos, digamos, con lo cual tampoco es fácil el tratamiento. Después hay muchos trabajos en mejora del hígado graso no alcohólico, en cuanto a mejora de las transaminasas y mejora de lo que se llama dureza hepática, relacionada con la fibrosis y con los mecanismos de inflamación. Y ahí sí también hay mucha mejora. Lo que buscan es, bueno, 10% del descenso de peso. Este es un trabajo también hecho, este es un trabajo que se hizo también previo a cirugía bariátrica, donde lo que más se busca es disminuir grasa intraabdominal y el tamaño hepático para facilitar la técnica quirúrgica. Y también lograron resultados semejantes en ambos objetivos, de descenso de peso rápido, mejora del tamaño hepático, mejora de la dureza hepática, disminución de la fibrosis, de la inflamación, para mejorar la técnica quirúrgica. 10% de peso habían logrado los pacientes al final de la fase de descenso agudo, casi un 60% de los sujetos, aunque a los 9 pesos apenas 34% de los sujetos conservaba pérdidas de peso del 10%. Este es el trabajo de cirugía bariátrica previo de dietas de muy bajas calorías y dietas de bajas calorías previo a cirugía bariátrica. Ambos logran, esta justamente dieta lo que muestra es que con dietas de bajas calorías y no tan estrictas también se logran muy buenos resultados. ¿Cuáles son los eventos adversos que podemos encontrar? Bueno, todos aquellos relacionados con un muy bajo nivel de calorías. Si tenemos bajos niveles de calorías, es más probable que encontremos muchos déficits de micronutrientes, por eso la necesidad de suplementar. Bueno, colecistitis aguda, como en todos los casos de descensos importantes de peso, si bien no es, o sea, es de las complicaciones más severas, pero la de menor incidencia. Y todo lo que tenga que ver con bajas calorías y bajos niveles de hidratos de carbono ingeridos. Astenia, es muy difícil que tengas más de 80 gramos de hidrato de carbono, y en general tienen bastantes pocos, o sea que también presentan astenia, mareos, intolerancia a bajas temperaturas, pueden presentar alopecia, constipación, cefalea, hipoglucemias, todos síntomas que en definitiva son también remisibles en cuanto se progresa la dieta convencional o se deja de hacer este tipo de tratamiento. En definitiva, son dietas que son, nadie va a dudar que sean efectivas en el corto plazo para las cuales están propuestas. Debemos ser conscientes en el uso de estas dietas de muy bajas calorías. La realidad, y esto permítanme una suerte de experiencia personal con colegas con los colegas que sé que usan estos tratamientos en polvos,
pero me contaban, por ejemplo, que al principio, cuando estuvieron muy de moda estas dietas en Argentina, hace 3 o 4 años, si bien iban pacientes con obesidad, iba mucha gente en búsqueda, digamos, de lo que se llama la mejora del sobrepeso estético con 3, 4, 5 kilos de sobrepeso. Entonces, como profesionales de la salud debemos ser responsables en el uso de este tipo de tratamientos, estar al tanto de cuáles son todos los efectos adversos posibles y cuáles son las cosas que tenemos que monitorear. Cuanto menos calorías, más rápido es el descenso de peso, cuanto mayor adherencia, mayor descenso de peso, y esto nos lleva a que lo importante en el tratamiento del sobrepeso y la obesidad es la adherencia al corto plazo. A largo plazo, y yo creo que el santo grial en este sentido es el trabajo de mantenedores de peso de Wing y de Hill, que lo que dicen es que la gente le fue muy bien con dietas de entre 1.400 a 1.700 calorías, mantuvieron descenso de 30 kilos a lo largo de 5 años, hicieron muchísima actividad física, y comieron parecido los días de semana con los días de semana, y comieron parecidos en la época normal y en la época de las vacaciones. Entonces creo que no nos debemos dejar impresionar, tenemos que trabajar en educar a la gente para que no se impresionen, como decían sobre Virginia, con estas dietas de moda y la publicidad rimbombante, y hacer nuestro trabajo seriamente y hacer mucha educación a la población. O sea, pueden tener efectos, no dejan de ser una herramienta interesante para ciertas situaciones, pero bueno, para el tratamiento convencional de todos los días del consultorio, tenemos muchas otras herramientas que pueden darnos mejores resultados en el largo plazo. Así que muchas gracias y los espero para las preguntas. Gracias, Carolina. Hemos podido superar los inconvenientes técnicos, así que hemos podido terminar las presentaciones. Gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a algunas preguntas, aunque estamos bastante en tiempo, pero les voy a pedir entonces las respuestas lo más concisas posibles, para poder hacer algunas preguntitas, que hay bastantes. Hay muchas felicitaciones, por cierto, para los 3 disertantes, ¿de acuerdo? Vamos a Virginia. Una pregunta sobre el ayuno intermitente. ¿Qué pasaría en el caso de ayunos intermitentes que se terminan consumiendo igual o mayor cantidad de calorías que en el patrón de una ingesta habitual? ¿Se obtiene igualmente los beneficios? Qué muy buena pregunta, pero en realidad en los estudios no se midieron las calorías en los pacientes con ayuno intermitente. Lo que se mide es la restricción en tiempo, es decir, la comparación es restricción calórica versus restricción en tiempo. No es que en el grupo de, no en todos, por supuesto, hay muchísimos tipos de estudios. En los que yo revisé no hay control calórico, sino que la alimentación en los periodos no ayuno es ad libitum. Perfecto. Y otra pregunta, también para Virginia. ¿Hay evidencia acerca del ayuno intermitente y la asociación con el retraso de aparición de enfermedades como el Alzheimer, enfermedad de Parkinson, neurodegenerativas? Bueno, existe una fuerte evidencia preclínica, ¿sí? Que el ayuno, y específicamente el ayuno en días alternos, puede retrasar el inicio y la progresión de los procesos. El ayuno intermitente aumenta la resistencia al estrés neuronal a través de un montón de mecanismos, a través del refuerzo de la función mitocondrial, de la estimulación de autofagia, que es lo que más se difunde, por producción de un factor neurotrófico específico que mejora las defensas antioxidantes y la excitotoxicidad, pero todos los datos son en roedores, no tenemos absolutamente, es decir, todos los datos de ensayos controlados de ayuno intermitente en personas con riesgo de padecer o afectadas con un trastorno neurodegenerativo están o en curso, pero por el momento carecemos absolutamente como para poder decir que sí, esto es así en humanos. Los estudios son preclínicos y en ratones, no tenemos evidencia científica en humanos. Gracias, Virginia. Para Silvia, una pregunta, si se puede indicar una dieta cetogénica por 2 o 3 meses solamente, específicamente para el descenso de peso, y cómo sería esa transición entonces de un tipo de alimentación a otra. En primer lugar, yo voy a aclarar que
yo no uso habitualmente ninguna de las 3 dietas que tocó en Suerte. La única dieta que sostengo que me encantaría recibir es la del Poder Legislativo, pero bueno, estoy lejos de ello. Por lo tanto, lo que puedo decir se basa en la literatura. No puedo decir ninguna otra cosa. La única dieta cetogénica que duró bastante tiempo de lo que leí fueron 12 meses. Y las dietas inevitablemente cetogénicas son las de los inuits del hemisferio norte, donde se engancha que comen lo que pueden, que en general son productos de origen animal, con muy importantes grasas saturadas, los que viven sobre la capa de hielo, y muy importante cantidad de EPA y DHA, los que viven, los peces que sobreviven a esas muy bajas temperaturas. Ahora, tampoco vi trabajos sobre ello como para hacer un comentario al respecto. Yo creo que estamos hablando de problemas crónicos severos, que como vos dijiste afectan a 7 de cada 10 argentinos, con lo cual pensar en tratamientos de 10 minutos es como pensar en los viejos fármacos con ensayos clínicos de hasta 12 semanas, y después ¿qué hago? Tal cual. Bien. Para Silvio también una pregunta, si en esa lectura, en esa revisión bibliográfica, se ha visto que la dieta keto influye en la permeabilidad del intestino grueso. Yo no lo encontré, la pregunta tiene toda la lógica del mundo. Yo con los hidratos de carbono, mejor dicho, con la fibra de la alimentación que acá carece, tendría nada menos que acético propiónico butírico y el butirato trófico del colonocito, y además alimento o sea, formado por elección por la microbiota adecuada, con lo cual tiene que haber alteraciones. Yo no la vi. No leí nada al respecto, a esto me refiero. Perfecto, gracias. Eva, la vicepresidenta de la sociedad, nos está acompañando en el canal de YouTube, así que Eva, ¿alguna pregunta que tengas por ese sector? Primero, buenas noches y felicitaciones a todos los disertantes. Acá desde el canal todos los asistentes, muchos de los asistentes los felicitan por las disertaciones tan claras. Y alguna de las preguntas sería, para Virginia, ¿el ayuno intermitente puede impactar en alteraciones de la conducta alimentaria? ¿O puede ser un generador de alteraciones alimentarias? En realidad acá tenemos la misma pregunta también. Sí, no puedo contestarlo específicamente en cuanto a la evidencia científica, porque no hay estudios lo suficientemente prospectivos en el tiempo como para saber qué pasa conductualmente en los pacientes que tuvieron restricción alimentaria en tiempo. Si es por mi experiencia, a mí no me cabe ninguna duda que restringir dentro de lo que es la vida social, estar días enteros sin comer o en lapsos y periodos tan prolongados, pero eso es una apreciación profesional, porque me dedico a la obesidad, porque veo lo que provoca la restricción, el abandono, la frustración y lo que genera a largo plazo. Por ahí una pediatra dijo que veía muchos chicos con trastornos de la alimentación post, así que no por evidencia científica, Evita, pero creo que sí, que siempre que hay una gran restricción alimentaria o una búsqueda de una solución mágica, eso puede generar una perturbación del comportamiento, pero estudios no tenemos por ahora. Gracias. Para Silvio hay una pregunta en cuanto al impacto que tiene el uso de los cuerpos cetónicos como combustible para el cerebro. Supongo que se refieren en cuanto a epilepsia refractaria, quizás. Sí, respecto a cuerpos cetónicos y epilepsia refractaria debería responder más gente que está en pediatría y en esto, y remito
a quien hizo la pregunta en nuestro canal de YouTube y la 7ª reunión científica del año pasado. En cuanto a uso en adultos, en cefaleas y otros trastornos neurológicos, en una de las diapos que van a ver de las que presenté, habla de evidencia dudosa, por lo tanto no puedo hablar más que de lo que leí, y lo que leí es lo que estoy comentando. Ahora, si lo que estamos hablando es fisiología pura, después de un ayuno patológico, digamos, sobre el fisiológico, es decir, un ayuno prolongado aún involuntario, pongamos el hombre cazador-recolector, el cerebro perfectamente vive de cuerpos cetónicos, sin que haga daño alguno al respecto. Pensemos que nuestro antepasado primitivo sí conseguía comer una vez por día, sí conseguía. O sea que estamos muy capacitados para bancarnos el ayuno y las hambrunas inevitables de las épocas, y no tenemos nada que nos defienda de los excesos. Por eso lo pagamos con este costo. Bien. Muy bien. Muchas Y gracias. una para Carolina, y ya los dejo con las tuyas, Marina, con respecto al estudio DIRECT, que sí tiene un seguimiento a 6 años, obviamente es un estudio con mucho acompañamiento de las personas y en un número pequeño. Después de estos resultados, en Inglaterra están lanzando un estudio en el mundo real, o tratando de abarcar una cantidad de personas de 5.000 personas. ¿Qué opinión te merece? No leí sobre el seguimiento, Eva, del estudio. Leí esa parte, no leí sobre el seguimiento. Bueno, pero tiene un seguimiento a 6 años, quizás es uno de los estudios más largos que yo he visto. Igual ellos no mantienen la dieta muy baja en calorías los 6 años, sino que inician como... No, todas tienen 8 semanas, 12 semanas, a veces lo que buscan es un descenso ideal de una cantidad de X, que pueden ser 10% del peso bajado, y ahí sí hacen la reintroducción y después continúan con una dieta de mantenimiento acorde al peso alcanzado. Pero lo que buscaban es eso, la remisión anduvo bien. Yo creo que en los grupos, si mal no recuerdo, eran 150 en el grupo de intervención versus el de control, también eran cantidades parecidas. Pero sí, los resultados la verdad que fueron interesantes para una primera etapa de cualquiera de estas situaciones. Me parece que es una herramienta que podemos utilizar, y nosotros como profesionales de la nutrición, me parece que podemos valernos de productos que hay en el mercado. Yo, por ejemplo, en algún momento he usado como una estrategia para alguna paciente una mezcla casera de un producto balanceado, de estos productos que usamos para complementar pacientes, mezclado con whey protein, como reemplazo de una de las comidas, a una mujer en la oficina, porque le gustaba lo dulce, porque le era cómodo y porque le era una forma de controlar el estímulo en una de las comidas del día. Yo soy del team medicina del estilo de vida, de la comida, de sentarse en la mesa, pero bueno, como profesionales tenemos que ser objetivos y ver que hay herramientas que nos pueden ser útiles para un periodo de tiempo de 8, 12, 10, 4 semanas, o de algún día en la semana eventualmente, no sé. Tenemos que ser creativos también con esto y tener opciones. Gracias. Bueno, tenemos más preguntas, en verdad hay bastantes preguntas, pero en función del tiempo ya estamos pasados 10 minutitos, así que yo les agradezco muchísimo a los 3 disertantes. Ellos muy generosamente han dejado su contacto para que si alguno quiera ahondar en algo más pueda contactarse con ellos, así que a mí no me resta más que agradecerles y concluir que por lo que vemos disponemos en exceso de información en todos los canales de comunicación, también en los trabajos de investigación, pero nosotros debemos ser lectores críticos a la hora de interpretarlos. Prestar mucha atención a cuál es el tamaño muestral, a por cuánto tiempo se han hecho esos estudios, qué exactitud tienen, qué evidencias tienen, si se han analizado los niveles de evidencia,
y debemos ser prudentes a la hora de indicarlos o también de contraindicarlos, porque como vemos hay pros y contras al respecto. Pero fundamentalmente como expertos en nutrición tenemos que hacer educación alimentaria desde edades tempranas. Esta fue una propuesta de un colega en el chat para que la gente justamente no recurra a estos métodos dudosos y a veces hasta nocivos. Formarnos permanentemente en la temática y prestar mucha atención a que debemos buscar la adherencia del paciente, sin duda, adherencia en el tiempo. Por lo tanto, tenemos que proponerle un proceso para el tratamiento. Todo su tratamiento tiene que ser un proceso, pero un proceso que sea posible, que sea individualizado, y sobre todo que nosotros seamos muy prudentes en no llevarlos a aumentar el riesgo justamente de trastornos de la conducta alimentaria que están solapados debajo de la problemática del sobrepeso y obesidad. Que eso sí, estos tipos de trastornos están en crecimiento, en alto crecimiento. Así que tenemos que ser muy prudentes y descartar quizás que no haya un trastorno de la conducta alimentaria antes de iniciar ese proceso de tratamiento. Les agradezco muchísimo a todos que nos hayan acompañado a esta hora y los seguimos invitando a las distintas actividades que la Sociedad Argentina de Nutrición sigue proponiendo. Gracias Miriam, que ahí te veo en pantalla. Muchas gracias y gracias a todos. Buenas noches para todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches Muchas para gracias. todos. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Hasta pronto.